Estimados estudiantes, reciban todos ustedes un cordial saludo de parte del equipo ejecutor del Tecnólogo en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Esperamos que se encuentren todos ustedes muy bien y libres del coronavirus. Ok, siguiendo las instrucciones de aislamiento, pues para prevenir la transmisión del virus, vamos a avanzar desde nuestras casas y a continuar con nuestros estudios en el control de la calidad, que es mi tema. Recuerden ustedes, es imposible tener un sistema de gestión si antes no existe un sistema de control. Y es lo que estamos estudiando, ¿no? Medir, controlar, gestionar. Ok, entonces ya tenemos conocimientos suficientes de los diagramas básicos, el diagrama de puntos, el diagrama Steam and Left, y ahora nos estamos concentrando en la tabla de frecuencias para luego construir el histograma y el polígono de frecuencias. En este video de hoy lo primero que vamos a hacer es estudiar cómo adecuar los datos en Excel para construir la tabla de frecuencias, nuestra famosa tabla de frecuencias que ya la mayoría de ustedes han construido de forma manual. Obviamente partiendo de un tallo y de hoja, ¿sí? Un diagrama de tallo y de hoja. Ese es nuestro estudio. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Con el ejercicio número 1. La tabla siguiente muestra la resistencia a la compresión. Y es muy importante darnos cuenta cuál es la variable que se está estudiando. La variable en este caso es la resistencia a la compresión de 80 ejemplares, 80 muestras de prueba de una aleación de litio-aluminio. Resulta que en estos talleres de materiales, de metalmecánica, es muy importante saber cuánta presión puede resistir un material y por eso se hacen esas pruebas. Dependiendo de la resistencia del material, pues se sabe si sirve o no sirve para determinada aplicación. Es una prueba de control de la calidad. Se han tomado entonces estas 80 muestras, aquí están en este rango de datos, y se pide construir el diagrama de tallo y hoja. Ya lo hicimos, ahora estamos migrando del tallo y hoja a la tabla de frecuencias y lo que vamos a ver hoy es cómo adecuar estos datos en Excel para poder construir la tabla de frecuencias en Excel. Bien, aquí es señalado entonces lo principal. ¿Cuántos datos hay en total? 80. ¿Cuál es la variable que estamos estudiando? La resistencia a la compresión. La palabra clave aquí es resistencia. ¿Y cuál es el dato más chico y cuál es el dato más grande? ¿Sí? El de menor resistencia, la muestra que obtuvo menor resistencia a esa compresión, la obtuvo con 76. Generalmente esto viene expresado en PSI, en libras por pulgada cuadrada. Aquí las unidades no nos interesan, vamos a obviarlas por el momento. Y la que más resistencia obtuvo, tuvo una resistencia de 245 PSI. Entre estos dos valores se está distribuyendo todo este conjunto de datos. Entonces, la diferencia entre el más chico y el más grande es lo que denominamos rango. Eso ya lo conocemos. Entonces, tenemos pues, la tablita preliminar que nos dice cuál es el número total de datos, 80. El máximo 245, el mínimo 76 y el rango 69. Este fue el diagrama de tallo y de hoja que ustedes construyeron. Entonces especificaron los tallos. Para cada tallo desagregaron las hojitas y luego contaron. Y esta es la columna principal aquí, el conteo de cuántas hojitas hay. El conteo de esas hojitas que existen para cada tallo es la frecuencia con la que se repetía pues cada tallo. Entonces, para el tallo 15 había 12 datos. ¿Por qué? Porque hay 12 hojitas. Para el tallo, por ejemplo, 7 hay solo una hojita. ¿Sí? Para el tallo 11 hay, mírenlo aquí, hay 3 hojitas. O sea, la frecuencia con la que se repiten los datos en cada tallo.
Bueno, aquí la tenemos. Obviamente al sumar todas las frecuencias nos daba el total de datos. ¿Sí? 80 datos en total, 80 datos acá. Perfecto, ya construimos el diagrama de tallo y hoja y lo estamos convirtiendo así simplemente de una migración en una tabla de frecuencias, donde ya no hablamos de tallos, sino que hablamos de clases y de límites para esa clase. Por ejemplo, la clase número 1, que hace referencia al tallo 7, tendría como límite inferior el dato 70 y como límite superior el dato 80. Todos los valores que se agrupen entre 70 y 80 estarían incluidos en esta clase, se agruparían aquí. Solo hay un dato que es mayor que 70 pero menor que 80. ¿Sí? Si nos devolvemos al tallo y hoja, hay uno solo, que es el dato 76. ¿Sí? Igual, en la segunda clase están todos aquellos números comprendidos entre 80 y 90, que tienen que ser mayores o iguales a 80, pero menores que 90. Y según la frecuencia que derivamos pues de acá de nuestro tallo y hoja, solo hay un dato que cumple con esas condiciones. Así entonces vemos como la columna principal de una tabla de frecuencias es esta frecuencia absoluta. De aquí parte todo. Bueno, de aquí parten los cálculos hacia adelante. Pero antes hay que especificar cuál es la clase, cuáles son los límites de esa clase y cuál es la marca de la clase. Los límites de la clase, entonces, pues es fácil verlos cuando uno migra de un tallo y hoja, ¿sí? Y la marca de clase es el punto que está entre los dos límites. Entre 70 y 80 está 75. Entre 80 y 90 está 85. Entre 90 y 100 está 95. Es el punto que identifica a esa clase. Perfecto, eso ya lo hicimos también a mano. Bueno, nuestra tabla de datos preliminares creció con los nuevos campos. Número de intervalos, 18. ¿Por qué? Porque hay 18 clases. Y la amplitud de cada clase, de cada intervalo es de 10. ¿Sí? Porque es la diferencia que existe entre el límite superior y el límite inferior. Esa amplitud es constante. O sea, todas las clases tienen la misma amplitud, que para este caso es 10. Noten ustedes que cuando migramos de un tallo y de hoja a una tabla de frecuencias, simplemente es observar cuántas clases hay y cuál es la amplitud de las clases. Cuando estemos construyendo tablas de frecuencias a partir de datos crudos, sin antes construir diagramas de tallo y hoja, vamos a tener que usar ciertas fórmulas para calcular la cantidad total de intervalos y la amplitud de esos intervalos. Pero eso ya lo veremos a su tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adecuar los datos de la fuente de datos que tenemos y los vamos a manipular en Excel. Vamos a adecuarlos. Muy bien, nuestra fuente de datos pues es el taller que ya todos ustedes conocen, que ya tienen en sus manos, en sus celulares, en sus computadores y que tiene estos 5 ejercicios. Vamos a hacer el ejemplo con el ejercicio número 1, ejercicio clásico. Perdón, entonces vamos a copiar esta tablita. Nos vamos a llevar estos datos de aquí de Word, donde no podemos hacer cálculos, y vamos a llevarlos a Excel, donde vamos a hacer unas manipulaciones y ciertos cálculos. Muy bien, entonces selecciono toda la tabla, la copio, perdón, aquí está el vínculo de copiar, aquí este es copiar, control C, y vengo acá, me ubico en la celda, en libro de Excel nuevo que he abierto, me ubico en la celda B3 y le doy pegar, pero pegar con los formatos del destino. Ahí. ¿Eso qué quiere decir? Pues que trae todo el origen, los datos de Word, me los pega en Excel, pero conserva los formatos y estilos de Excel. ¿Y por qué hago esto? Porque necesito que esto tenga un formato número para hacer cálculos, si no, no me serviría. Lo primero que hay que hacer es convertir este rango de datos que está así, en una sola columna. Una sola columna que me permita a mí ordenarlos y estudiarlos. ¿Cómo hacemos eso?
cómo convertimos este rango de datos en una sola columna. Para eso yo tengo un truco. El truco se los voy a compartir a ustedes. ¿Sí? Es una secuencia de operaciones que Excel hace automáticamente. Les voy a pegar el código, les voy a compartir ese código, pero ahora vamos a ver cómo es que se hace. Miren, hay una aplicación, una ayuda que tiene Excel aquí en la pestaña Vista, que se llama Macros. Nos vamos a valer de una macro. ¿Sí? Una macro es un conjunto de instrucciones que Excel ejecuta para convertir este rango de datos en una sola columna. Muy bien, lo primero que hay que hacer pues es ir a la pestaña Vista, ir aquí a Macros y ver las macros de este libro. En este caso no hay ninguna macro en este libro. Muy bien, cierro esto. Y así que lo primero que hay que hacer es grabar una macro. Es como darle las instrucciones a Excel. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Nombre de la macro. El nombre de una macro no puede tener espacios, ¿sí? Debe ser un nombre seguido. Entonces, o si hay espacios, debe ser con guión al piso, guión bajo. Entonces, voy a decirle que esto es una macro para convertir de rango a columna. La voy a guardar en este libro y voy a decir la descripción. Convierte un rango en una columna. Y voy a dar a aceptar. Listo, hasta ahí no he hecho nada. Simplemente que he creado una macro sin instrucciones. Voy a verlas. Claro, aquí está rango en columna. Voy a convertir este rango de datos en una sola columna. Ahora tengo que modificar esa macro, es decir, cuáles son las instrucciones. En este momento me aparecen estas instrucciones. Se me abrió pues el editor de Visual Basic. Voy a borrar las instrucciones y voy a pegar las instrucciones que quiero que él ejecute. ¿Dónde las tengo? Yo en este caso las tengo, a ver acá, las tengo en una carpeta que se llama libro de notas. Aquí están y estas son. Rango a columna. Esta es la fórmula Excel que voy a utilizar. Yo les voy a compartir este código, sí, se llama así, este código, pero este librito. Y ustedes tendrán simplemente que copiar todo el código, copiarlo, copiar y venir acá a Excel, al editor de macros y darle pegar, pegar. Cogí todo el código, ¿sí? De allá del libro donde estaba pues, la serie de instrucciones y lo pegué aquí. Ya, eso es suficiente, le doy guardar, no muevo nada más y cierro esto. Perdón. Perdón. Cierro esto, él ya se guarda automáticamente y cierro esto. Ahora, ya está la macro guardada. Voy a ejecutarla. Entonces, ¿qué hago? La macro, la serie de instrucciones para convertir este rango de datos en una sola columna. Vengo aquí a macros, le doy, perdón. Para esto necesito seleccionar los datos. Perdón. Listo, seleccione los datos. Ver macros. Rango en columnas. Ejecutar. Si se dan cuenta, él cogió todo este rango de datos que está en gris y lo puso aquí en una sola columna. Aquí está el dato 105, el 221, fíjense bien, el 183, así.
hasta el 143 que está por aquí. Aquí está, este es el último. Y luego saltó al 97, 154, 153, así. Así que entonces estos datos que están aquí ya no me hacen falta, ya los puedo eliminar porque tengo todos los datos de la variable en una sola columna. La variable en este caso estamos estudiando es una resistencia a la compresión, así que la voy a bautizar. Resistencia. Y listo, tengo todos los datos de resistencia uno detrás de otro en una columna. Ahora voy a venir aquí a insertar tabla. Le voy a dar clic allí. Él me va a decir, bueno, voy a crear una tabla. La tabla empieza aquí, termina pues donde termina la serie de datos, pero ¿la tabla tiene encabezados? Sí, sí tiene encabezados porque yo le puse el encabezado aquí, resistencias. Así que dejo esta casilla de verificación con el símbolo de verificación y doy a aceptar. Listo, ya se me convirtió esto, esa serie de datos que tenía, esta tabla así, esta serie, la convertí en una sola columna. Eso es lo primero que hay que hacer, convertir la serie de datos en una columna. Aquí me puedo dar cuenta, por ejemplo, que hay 80 datos. Fíjense bien, al seleccionar esto, así, selecciono los datos y me dice hay 80. Si yo vuelvo a dar otro clic, estaría seleccionando el encabezado más los 80 datos, por eso daría 81. Perfecto. Practiquemos eso como primera medida. Bueno, ahora voy a adecuar esto, voy a eliminar estas columnas que no me sirven. Y voy a dejar toda mi serie de datos aquí. Todos los datos de resistencias. Porque es mejor tener los datos en una sola columna y no así en un rango cuadrado. Porque yo puedo decirle aquí a esta tabla, mire, ordénelos de menor a mayor. Y me va a decir, mire, el dato más chico es 76 y el dato más grande es 245. Cosa que ya sabíamos, pero ahora podemos hacerlo mucho más fácil. Muy bien, dejemos este video hasta ahí porque creo que si no quedará muy extenso. Y en el próximo video, entonces hablaremos de cómo ya empezar a construir mi tabla de frecuencia a partir de los datos que ya tengo así, en una sola columna, en un libro de Excel. Señores y señoras, nos vemos entonces en el próximo video. F10.